A ver, hay temas de temas. Qué descubrimiento hice. Hay temas de temas, qué profundo. El tema es que sí, hay temas en la vida que son más relevantes. Uno debería preguntarse dónde se ha derramado más tinta, qué ha inspirado más a los escritores, filósofos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, etcétera. ¿Qué temas son los que invaden así la mente del hombre desde siempre? Y hay 3 o 4 ahí que parece que son recurrentemente los que nos ocupan, ¿verdad? Y sin duda alguna, uno de ellos que me parece que es tabú, no sé por qué, o tal vez tenemos algunas ideas, pero un tema que la gente no quiere hablar, un tema del que en las iglesias no les gusta hablar, es el tema de la muerte. ¿Cierto? La muerte. No, hoy queremos hablar de éxito. 7 tips para el éxito. Cómo ser un conquistador de no sé qué y aquí que allá y todo ese montón de discursos bonitos, buenos, interesantes, pero evadimos temas más importantes a veces. ¿Por qué? Porque les tenemos temor. Por ejemplo, a la muerte. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Yo he dicho siempre, y creo firmemente en esto, que, escuche bien, que el concepto que usted tenga de algo determina su relación con ese algo. ¿Okay? El concepto que usted tenga de algo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, nos pasa a los que venimos de un trasfondo católico, ¿verdad? Nos enseñaron desde muy chiquitos, y así debe ser, que cuando se entra al templo se respeta. Y creo que en la iglesia católica eso es mucho más, lo toman más en serio, ¿verdad? Entonces usted ve que uno viene caminando y podemos venir contando chistes, el vocabulario, todo. En el momento que cruzamos la puerta de la iglesia, del templo, todo cambia. Hay palabras que usted no se atreve a decir ahí adentro, las venía diciendo afuera. Solo cruzar una puerta y ya usted hay palabras que no dice, ya usted no se ríe muy duro, ya el comportamiento usted es otro. Usted los ve y uno se ve tan bonito adentro, y cuando sale usted dice, mami, ¿qué es lo que dice otra vez? Todo charral uno. Entonces, porque usted tiene un concepto creado de lo que es ¿verdad? El templo, pero usted va a un estadio y es diferente. El concepto que usted tenga, por ejemplo, de algunas profesiones, ¿verdad? Para usted dice, no, hay gente que dice, es que, la pucha que está Oscar aquí. Oscar, hágase el más un toquecito. Hay gente que dice, todos los abogados, vea si vuelve a ir por otro lado, Oscar, todos los abogados son ladrones. ¿Cuántos dicen amén? No. Por supuesto que no. Pero hay gente que ya desde que va a tratar con un abogado ya va así. No, pero ¿y los pastores? Pero dejémoslo ahí. Dejémoslo de los pastores ahí. Pero de la misma forma, ok, ¿qué quiero decir? Es sencillo, que el concepto que usted tiene de alguna cosa, de un lugar o de algo, hace que su conducta hacia él la determina el concepto. Entonces, el concepto que usted tenga de la muerte, lo que usted cree, el miedo que usted tenga a la muerte o la, no sé, esa sensación que le da, depende de lo que usted cree. Habría que hablar con vos, mira, bueno, ¿por qué crees que es? A ver, contame, ¿qué es lo que sabes de la muerte? No, es que es un tema que, como digo, es tabú, del que nadie quiere hablar. Aún más, déjeme decirle, es muy probable, más bien yo diría que es seguro, que esta es la generación en la historia que más miedo a la muerte le tiene. No creo que en el siglo, no sé, en la Edad Media, siglo primero por supuesto, pero no sé, seguramente de 1900, de principio de 1900 para acá, pensaría que el miedo a la muerte aumentó dramáticamente con la llegada de los hospitales. ¿Qué quiero decir? Que antes la gente temía menos a la muerte porque estaba más familiarizada con la muerte. ¿Por qué? Porque la gente moría en sus casas. Típicamente una persona moría en su casa. Si tenía tuberculosis, si tenía lepra, si tenía lo que fuera.
Pero ¿a dónde lo iban a internar? No habían hospitales como hoy. Entonces la gente normalmente moría en su casa. Entonces era normal. Usted veía morir a su tío, a su mamá, a su abuelito ahí. Entonces la gente desde niños se fueron familiarizando más. Por otro lado, la expectativa de vida no era la misma que ahora. Costa Rica tiene más alta que Estados Unidos, la expectativa de vida nuestra. O sea, ahorita una persona de 60 y algo de años es un chiquillo. ¿Qué fue? No, si no están de acuerdo está bien, pero no tienen que reírse. Bueno, no tanto, pero en la Edad Media, ¿verdad? En aquel tiempo del oscurantismo y todos esos tiempos, la expectativa de vida era clarísimamente, era mucho más baja y podía, o sea, ya una persona de 40 años ya era un anciano y probablemente iba a morir porque no había, una vez más, los hospitales, la medicina no se había, ¿verdad?, desarrollado, no había tantas vacunas ni tanto, bueno, por todas esas razones, la gente moría muy joven. Entonces había más muertes. Los partos, ahora es dificilísimo que alguien pierda a su bebé en un parto, pero imagínense en aquellos tiempos, antes del lavado de las manos y todo eso, ¿se acuerdan? Pues atendían los partos y la persona venía con las manos sucias, las parteras, y se daba una cantidad de situaciones terribles. Entonces, además de que muchos niños morían en el parto, era difícil que algunos llegaran siquiera a la juventud, morían muy pequeñitos de diferentes enfermedades. Entonces, la muerte andaba por ahí, ¿cierto? Ahora usted no la ve por ningún lado. Cuando usted ve la muerte, ya uno está en el estuche. Si es que lo ve, y si no le enseñan un poco de arena ahí, de polvo, y dicen, vean a su abuelita, y uno se ha vuelto algo totalmente extraño para nosotros. La muerte se ha vuelto extraña. Y entonces, pues eso hace que, bueno, me tocó hablar del tema porque la semana pasada murió una persona que queremos mucho aquí. Ella fue miembro de la iglesia, hermana de Mario, el camarógrafo. Su familia se ha congregado aquí, era maestra de la escuela, una persona que queríamos mucho. Ella creyente, ya murió, y me llamó mucho la atención. Yo hacía la lectura, ¿verdad? Venía la vela y veía en el entierro y todo las diferentes actitudes de la gente. Por ejemplo, a la mamá, tengo que verla estos días. Y ahora le decía a Mario, al hermano de Marta, a la mamá, cada vez que la vi, y dígame los que estuvieron por ahí, cada vez que la vi tenía una sonrisa impresionante. O sea, su hija amada estaba ahí, y ella, cada vez que llegaban a saludarla, y ella con una sonrisa lindísima. Eso es posible, ¿sí? Sí es posible. Gente que la amaba muchísimo menos, que yo ni conocía, seguramente eran muy amigos o qué sé, pero tal vez llorando muchísimo. Yo, Mario, que era el hermano, ¿verdad?, que él sirve aquí con nosotros, y ver a Mario igual, ecuánime. No digo que felices, celebrando, pero claramente había una diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de eso. De hecho, hay fobias nuevas. Antes, pues imagino que y vendrán otras nuevas, pero la tanatofobia, que es el terror a la muerte y a todo lo que tenga que ver con la muerte, un ataúd, una calavera, lo que sea. O sea, no quieren saber nada de la muerte. Oiga, es terrible. ¿Y cómo se cura una fobia? Bueno, yo conozco dos formas. Una forma, la forma natural, ¿verdad?, que en la psicología es buscando un acercamiento paulatino, regulado, dosificado, con el objeto que nos aterroriza. Entonces yo les decía, en el caso mío eran las arañas, ¿verdad? Un terror, pero era una fobia nivel Satanás, lo que yo le tenía a las arañas. Bueno, yo no tuve ese proceso de irme acercando poco a poco, primero dibujitos y después de plástico, y hasta llegar a tocar una tarántula. No, yo no fui por ahí. La verdad que yo oré. Un día me arranqué y yo, no, ¿qué es eso? Yo no le tengo miedo ni al diablo y una arañita. Señor, a ver, en el nombre de Jesús, ayúdame. Oiga, me fui, me armé de valor y una araña me las pagó. Claro,
No era una tarántula, ¿verdad? Empecé con una chiquitica, así pobrecilla, porque era chiquititica, pero yo, perdón, pero tenía que empezar, por algo se empieza. Y me la azoné. Pero antes ni eso, yo no podía, ni con un palo. Ay, después me dolió y no, señor, qué pena, pero tú tienes que hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es buscando un acercamiento, paulatino. Ahora, con la muerte, ¿será posible quitarnos ese terror a la muerte? Esa sensación tan fea. No, sí, pero hay que hablar del tema. Yo digo que yo he tenido una reconciliación con la muerte. Creo haber tenido una reconciliación con la muerte, porque tengo años de estar leyendo del tema, acercándome al tema, y nada, y poco a poco el terror se ha ido yendo. Pero además, lo más importante es cambiar el concepto. He cambiado mi concepto de la muerte. A ver, dentro de la misma religión hay posiciones con respecto a la muerte y a la vida después de la muerte. Por ejemplo, en las religiones hinduistas, budistas, orientales, lo más común, la creencia más común es la reencarnación. Yo respeto, no me voy a burlar de ninguna, porque cada uno cree en lo que cree y cree que esa es su verdad. Pero bueno, ellos creen que básicamente que usted muere, creen en la vida eterna, o sea que la vida no acaba. La mayoría de religiones creen que hay trascendencia. Ellos creen que morimos, pero que creen en la reencarnación, o sea que nos volvemos a encarnar. Lo que cambia, la misma alma cambia de vehículo, solamente que el vehículo siguiente, el que usted va a adquirir después de su muerte, depende de las obras que usted hizo, ¿verdad? A lo que llaman el karma. Entonces, si usted se portó muy mal, si usted fue terrible, usted podría reencarnar en un ser inferior. Puede ser o una persona peor o en un animal. Y así hay gente que ha venido involucionando hasta terminar siendo una cucaracha, una rata, o no sé, la gallina. Y no me gusta la reencarnación, porque digo yo, mira, vengan para que coman arroz con pollo, y si es mi abuela. No, dice, qué miedo. O sea, ¿cómo sabe usted? Va a matar un bicho y no puede ser tía Clarita. Bueno, no va a andar uno en eso. Yo no sé, a mí la verdad no me hace mucha gracia, pero bueno, esa es la reencarnación. Por otro lado, están los que creen en la aniquilación. Ahí están los testigos de Jehová y están también los adventistas del séptimo día. Ellos no creen en el alma eterna. Si son salvos, sí, pero los que se pierden, no. Entonces, ellos no creen en un castigo eterno en el infierno, por ejemplo, sino que si usted se portó muy mal, si usted no rechazó a Dios, la gracia de Dios, lo que puede pasar con eso es que usted muere y no va a estar con el Señor, pero tampoco va a sufrir eternamente, sino que es aniquilado. O sea, muere y termina siendo polvo como al principio, y nada, se acabó la historia ahí. Bueno, esas son algunas creencias. También hay... como digo, se ha escrito mucho sobre el tema, y de pronto a mí siempre me gusta saber qué piensan del otro lado de la acera. Me gusta saber, creo que está bien por cultura y todo. Entonces, por ejemplo, Shakespeare decía Shakespeare, los cobardes mueren muchas veces antes de morir. Oiga, los cobardes mueren muchas veces antes de morir. Los valientes nunca prueban la muerte sino una vez. O sea, que el que le tiene terror a la muerte pasa atormentado con eso, dice, muere muchas veces, ¿verdad? Cualquier cosa, he visto esa gente que se va a peinar y una espinilla y cáncer. Oiga, viven así, ya se ven y así pasan por lo que sea. Bueno, no sé. Pero encontré este pensamiento que compartí ayer con Giovanni y con Claudia, que me gustó mucho. Dice, a menudo el sepulcro encierra sin querer dos corazones en el mismo ataúd. A menudo, sin quererlo, el sepulcro encierra dos corazones en un mismo ataúd. Tenemos un albergue de ancianos, ustedes saben la mayoría,
Y un día, gracias a Dios, no me canso de gracias a Dios, llegaron a nosotros dos adultos mayores, una pareja, más de 60 años de casados, 60 y casi 70 años de casados, muy viejitos. Y me dijeron, yo no los conocía en persona, pero había oído de ellos. Y me dijeron, no, ellos son los pastores de Monte de Sión, de una iglesia que queda por aquí cerca. Fueron los pastores de Josué, ¿verdad, Josué? Mucho tiempo fueron tus pastores en aquellos años. Y bueno, por muchos años sirvieron juntitos en la iglesia. Y como suele suceder tristemente, porque la religión es cruel, cuando ya estaban viejos los desecharon. Buscaron un pastor más joven, con más visión, yo qué sé, y después de ellos haber entregado toda su vida, quedan en la calle, una mano arrastrada, no saben para dónde agarrar, y anduvieron deambulando sin nada, porque nunca se preocuparon por ellos, por estar sirviendo a una comunidad. Bueno, gracias a Dios que es tan bueno que llegaron a nuestras manos y pudimos tenerlos. Pero cuando llegaron ya, el pastor, que era el que estaba más viejito, ya estaba muy deteriorado. Yo no pude hablar con él no hablaba ya. La señora, ¿cómo se llamaba, Josué? ¿Doña? Cecilia. Es que necesito traductores, que me cuesta el inglés. Doña Cecilia es una belleza, era una belleza, señora más linda, Dios mío, con una artritis así, las manitas, pero lúcida, así, con una inteligentísima. Y yo siempre oraba por mí, o yo oraba por ella cuando iba, porque estaba con todas sus facultades mentales, con todas. El tema es que para esos días muere el pastor, el esposo. Y yo les dije, mire, la señora se nos va pronto. Esta señora no sabe vivir sin él y no quiere vivir sin él. Y a pesar de que en ese momento no padecía, ella estaba bien. O sea, pero estoy seguro que no. Y de verdad pasó como un mes y la señora se fue. A ver, esto por el pensamiento que a menudo el sepulcro encierra sin saber los dos corazones en el mismo ataúd, que hay gente que con esa persona que se fue tu corazón allá adentro también, ¿verdad? Hay que hablar de otras cosas como el duelo y saber hacer el duelo y todo esto. Bueno, y don Antonio Machado, el famosísimo poeta español, aquel que decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar, etcétera, decía, la muerte es algo que no debemos tener, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Suena muy fácil, habría que ver si cuando murió aplicó, ¿verdad? Ahora, por otro lado, el punto de vista de la muerte que tengamos se nota así, como digo, en la tinta que se derrama ahí. Por ejemplo, los pesimistas están los que mire, gente súper inteligente, sabia, pero nadie es sabio en todo, nadie, todos somos ignorantes en algo. Y encuentro aquí algunas personas que yo admiro y sin embargo me parece que fueron muy ignorantes en esto. Por ejemplo, el bardo mexicano Amado Nervo, que tiene una pluma preciosa, pero cuando muere su mamá, él escribe este poema. Este es un fragmento nada más, pero deja ver lo que sabe y lo que cree de la muerte, y no me gusta. Dice Amado Nervo, dice, en vano entre las sombras de mis brazos siempre abiertos, asir quieren su imagen con ilusorio afán. Qué noche tan callada, qué limbos tan inciertos. Oh Padre de los vivos, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos, Señor? ¿A dónde van? Deja ver, es algo desgarrador. Mi mamá, ¿dónde fue a parar? ¿Ahora qué? Esa incertidumbre, esa nebulosa, ¿qué hay después? Bueno, parece que él padecía de eso. Y don Miguel de Cervantes, imagínense, aquel del Quijote, dice también, la figura de la muerte en cualquier traje que venga es espantosa. Bueno, este es más radical, aquí no se pulió mucho para escribir, pero deja ver lo que cree y lo que siente. Ahora, pero por otro lado, hay también sabios optimistas. Me gusta mucho Séneca, que es un filósofo romano, muy interesante, a pesar de todo, muy interesante. Pero él dice, vea qué diferente perspectiva. Dice, el que llamas muerto no murió,
mas partió primero. Allá suena más bonito. Ese tenía como una... Oiga, y Da Vinci dijo como que... No se contradice, pero a ver, una de las cosas que dijo por lo menos allá el pintor, escultor, inventor y yo no sé cuántas cosas más, dijo algo muy bonito. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Me imagino él pintando de la Mona Lisa, pintando la Mona Lisa ahí. Y en la noche, imagínense, en aquel tiempo que no había luz artificial, una candela, pues había un momento donde ya había que parar porque un error no se permite, tenía que tener luz. Entonces había que terminar temprano, seguro. Pero me imagino cuando ya él terminaba y se quedaba viendo el lienzo, decía, oiga, me está quedando buenísima. Esto va a terminar en el Museo del Louvre un día, no sabía qué iba a pasar. Pero bueno, el tema es que él se iba con esa satisfacción, qué bien. Dice que así debe ser la vida, que si uno vivió bien la vida, debería irse a la muerte con esa satisfacción también. Bueno, qué sé yo, y podríamos decir, como digo, porque si de algo se ha hablado y si de algo se ha escrito, es de este tema. Pero vamos a ir a la Biblia y vamos a hablar de un personaje que me parece súper pertinente que él nos modele la transición, cómo hizo la transición, el que me parece a mí el mejor, después de Jesús, el mejor expositor del cristianismo. Estamos hablando del apóstol Pablo. No hay duda de que fue el hombre más influyente del Nuevo Testamento después de Jesús, sin duda alguna. La historia bíblica no dice nada con respecto a la muerte de Pablo, no dice si murió crucificado, si lo apedrearon, si fue la guillotina, ¿no? La Biblia no registra el día, la hora, el lugar donde murió, ¿no? Ahora, los historiadores, los más serios, Flavio Josefo, etcétera, tampoco hicieron alusión a esto. Entonces queda ahí un poco incógnito, pero la tradición, que siempre tiene algo de verdad, no todo, hay que tener cuidado, pero eso que se dice de boca en boca al final parte no del vacío, de alguna idea real o no sé. Entonces se dice que el apóstol Pablo murió decapitado. ¿Y por qué decapitado? Porque Pablo tenía ciudadanía romana. Aunque era judío, su familia había comprado la ciudadanía romana. Pablo tenía una serie de ventajas, era de una familia adinerada y otras cosas. Entonces, ahora lo que sí sabemos es que en este momento, segunda de Timoteo, que es lo que vamos a leer, es la última carta de Pablo. Pablo está en la cárcel. Es importante saber el contexto. Esto le da el valor a las cosas. ¿Cuál es el contexto, verdad? O sea, yo siempre digo, si yo a usted le digo, mire que ayer un hombre subió a la cruz, ¿eso le impresiona? No le impresiona. Y si yo le digo que tenía 95 años, ahora lo impresiona. Y si le digo que cojeaba de un pie, y entre más el grado de dificultad sea más alto, eso es más impresionante, ¿cierto? Eso es lo que te da el contexto. Nos pasa como nuestro amigo Oscar López, ¿va? Que subió al Everest de los ticos, al Chirripó. Y eso tal vez usted dice, mira, no, ya es impresionante que cualquiera llegue al Chirripó, pero una persona, no me imagino, trato de imaginar cómo Oscar está loco. Es que ha hecho cosas que hay que estar uno, ¿verdad? Vamos a tener un espíritu diferente, una actitud diferente, porque para un no vidente subir, si ya subir a la cruz debe ser terrible, pero el Chirripó, bueno, eso cambia. No es lo mismo decir un hombre subió, que usted diga Giovanni subió al Chirripó, a decir que Oscar subió al Chirripó. Entonces el contexto le da valor al texto. ¿Qué pasa? El apóstol Pablo, en el momento que escribe lo que vamos a leer, en ese momento está en la cárcel, ¿okay? Ha estado unas 4 veces en la cárcel. Esta es la última vez. Cada vez que iba a la cárcel creía que se iba a morir. Era normal porque era lo que pasaba siempre. Pero esta vez estaba seguro, porque parece que ahora había ido a juicio 2 veces. Y eso sí lo podemos deducir por otros textos en el libro de los Hechos, que ya 2 veces se había presentado ante Nerón, que era el emperador,
y había salido mal. En la primera salió fatal, nadie lo defendió, nada. Y en este momento él tiene una sentencia, parece que ya se había dictado en el juicio su sentencia de muerte, y por eso es que él lo dice con tal seguridad: me voy a morir, está pronto. Seguro le dijeron: mire, usted se muere, el jueves lo decapitamos. Y la decapitación probablemente era lo más común en aquel momento, así que eso es lo que podemos deducir por ahí. Nos gustaría mucho, yo no sé a usted, yo tengo en eso, confieso que soy un poco morboso, solo en eso. Es cuando alguien se muere, me gustaría saber qué fue lo último que dijo. Ve qué varas más raras las de uno. O sea, ¿a uno qué le importa? Dígame usted, pero a mí me gustaría saber. Mira, y dijo algo antes de morirse: pues ¿a usted qué le importa? Yo no sé, pero me gustaría. ¿Qué quiere que haga? No sé. Ahí sí que confieso que es puro morbo. Pero por ejemplo, ve qué interesante, Karl Marx, que el padre de, bueno, si no el padre estrictamente, pero bueno, ideólogo del comunismo. Y cuando su ama de llaves, su empleada doméstica, le preguntó si tenía alguna última palabra que decir, la regañó, la echó, dice: sal de aquí, anda, vete, le dice. Las últimas palabras son para los tontos que no han dicho nada. Después sí, ¿verdad? No dijo nada antes, y ahorita que va a decir ahí como gran cosa. Bueno, no sé, pero Charles Chaplin dijo algo muy bonito, usted sabe. A Charles Chaplin, cuando el sacerdote le echa la extrema unción y le dice que el Señor se apiade de tu alma, le dijo. Y él contestó: ¿por qué no? Después de todo le pertenece. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo poder decir eso como esa, ¿verdad? Bueno, no todo el mundo fue tan así. La reina Isabel I de Inglaterra, las últimas palabras fueron: todas mis posesiones por un momento más de vida. Daría todo lo que tengo por 5 minutos más, pero se acabó la cuerda ahí. No, pero y después están los descarados, porque hay descarados también. O sea, ¿usted sabe quién dijo: qué gran artista pierde el mundo? Nerón, sea criminal, o sea, qué gran artista pierde Nerón, no, sea bárbaro. Y están de los que no se podía esperar menos, Maquiavelo. ¿Qué podías esperar de Maquiavelo, verdad? O sea, y antes de que el sacerdote saliera, le dice, porque también llegó un sacerdote, y le dice: yo quiero ir al infierno, no al cielo, donde solo podré encontrar mendigos, monjes y apóstoles. En el infierno estaré rodeado de papas, príncipes y reyes. Ay, Dios mío, solo Él sabe. Así está como un familiar por ahí que se porta muy mal. Uno tiene familiares inconversos, ¿verdad? Y tiene familiares inconversísimos. Un familiar inconversísimo que tengo yo dice: eso no, yo prefiero al infierno. Ahí uno está tomando guaro y tiene viejas ahí alrededor. Entonces yo: ay, sí, ya va a ver las viejas que se le van a sentar en los regazos, papito, vaya, para que vea, claro, para que vea la michelada que le van a dar cuando llegue allá. No sabe lo que está hablando, es lo que te digo, pero el concepto que usted tiene de algo te hace creer. Bueno, no crea, Mark Twain, que uno pensaría que escribía cuentos y, ¿verdad?, para niños y cosas, historias tan lindas, pero dijo: prefiero el paraíso por el clima y el infierno por la compañía. Oh, pecadito, ¿verdad? El infierno por la compañía. ¿Qué se imaginará que va a haber allá? Usted sabe. Bueno, y a que no adivinan quién dijo: el día de mañana muchos maldecirán mi nombre. Hitler. El día de mañana muchos maldecirán mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? No dices, no. Pero ¿sabe? No. ¿Sabe cuál es la más famosa? Le voy a decir la más famosa. O sea, las últimas palabras, estas tienen que ser de todas las que se deberían escribir así en piedra. Dice: entonces exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Nuestro Señor Jesucristo. Calidad. Bueno, ya dejándonos de cosas, el apóstol Pablo, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Pablo? ¿Cuáles son las últimas palabras de un hombre como este, que tuvo todo en la vida, que tuvo prestigio, tuvo dinero, tuvo
profesión, tuvo de todo. Pablo fue un hombre que excepcionalmente bendecido, diríamos, ¿no? Desde el punto de vista humano, pero que renunció a todo y llegó a decir, a hacer una de las declaraciones más fuertes de la Biblia, cuando él dice: no, todo eso, prestigio, títulos, dinero, familia, ciudadanía romana, hablaba idiomas, no sé cuántos idiomas, dice, todo eso lo considero, ¿qué dijo? ¿Lo considero qué? ¿Qué? ¿Les da vergüenza decir? Ven, ya por lo menos, aunque sea, ese es un eufemismo. Lo considero todo estiércol, dijo Pablo, comparado con haber conocido a Jesucristo. Perder todo eso era exactamente. Cada vez sí lo decía, ¿verdad? Pero no, tampoco. Ok, este hombre que después de servir a Dios fielmente, fue el paladín de la fe después de Jesucristo, y al final termina en una cárcel y lo van a decapitar. ¿Usted qué pensaría? No, hombre, y entonces, oiga, hay gente que por menos anda renegando de Dios, ni ha servido a Dios nada, y le viene una calamidad y dice: no, entonces, ¿para qué uno cree? Entonces la Biblia, ¿para qué? Usted no ha hecho nada por el reino de Dios y está confundido. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? Como que, ¿por qué a mí? Oiga, Pablo no dice por qué. Y un hombre que pudo haber dicho: oiga, Señor, perdí todo por usted. Pudo haber sacado ahí: Señor, perdí todo, mi plata, todo. 4 veces en la cárcel, apedreado un montón de veces, naufragado 3 veces. O sea, y ahorita, o sea, no puedo morir en paz, voy a ser decapitado. Aquí, una cárcel, solo me abandonaron todos. O sea, ¿podía reclamar o no? Ese sí podía reclamar. Pero ¿cómo se despide? Manda una carta a Timoteo. Los ojos de Pablo. Timoteo era el discípulo, lo conoció jovencito y Pablo lo formó y anduvo con él en 1000 batallas. Timoteo le decía hijo. Y cuando dice hijo, no usaba la palabra tecnón, literalmente hijo, no era metafóricamente, aunque sí era metafórico, pero él se lo decía, para él era su hijo, ¿ok? Y le dice, 2 de Timoteo 4:6, la última carta y las últimas palabras de Pablo, dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. A ver, hay que ponerle la lupa. Esas son las últimas palabras de Pablo. Hay que ver palabra por palabra. O sea, primero, que no hay ni el mínimo rastro de dolor, de rencor, de confusión, de un reclamo. O sea, por Dios, no es una persona que está muriendo, Señor, no está pidiendo una cadena de una vez les digo, cuando yo me muera, o sea, yo le pido a Dios no morirme así, como digo, de un solo. Eso es que la gente dice: bueno, pero cuando llegue, que sea uno durmiendo ahí, se quedó dormidito, qué lindo. Yo no me quiero quedar dormidito, quiero morirme bien así, bien muerto. Bueno, eso sí está garantizado, que cuando me muera voy a estar bien muerto. Quiero decir que quiero pasar mi tiempo ahí para poder despedirme, escribir cosas. Quiero que me dé tiempito, no me quiero morir ahí, que mira, le pegaron un balazo y se murió. No, qué pereza, no, así no. No quiero. Pero de una vez, cuando digan: mira, que Alberto tiene cáncer, no hagan cadenas de oración y esas cosas. Yo le agradezco, muchas gracias, pero no, gracias. No quiero ni cadena de oración ni nada de eso, nada. Está en manos de Dios. Si me lleva, y si no, no. ¿Sabe cuántas veces el apóstol creyó que iba a morir? 4 veces. Las 4 veces que fue a la cárcel, creyó. Todas las veces era la posibilidad de que muriera. Y usted ve a Pablo aquí pidiendo cadena de oración, diciendo, y no está mal, el que lo quiera hacer me parece genial, pero quiero decir que yo no veo a Pablo aquí diciéndome: dígale a Pedro y a Juan que ayunen y que algo, que, ¿verdad? No, ni los nombra. Este es su momento, es un momento. Es que ese es el asunto. A ver, ¿cómo podemos llegar ahí?
Que número uno, considere primero el concepto de la muerte. De verdad, revise usted qué cree que es. A ver, dígame, ¿qué crees? ¿Te morís y qué? ¿Para dónde vas o no vas? Y para ir, ¿qué deberías hacer o no hacer? O sea, tenés que construir un concepto, y el concepto correcto de la muerte. Aquí Pablo es la primera vez que nos informa que llegó el momento. Ahora sí está totalmente claro, ¿verdad? Ya había tenido una primera audiencia, la preliminar con Nerón, en 2 Timoteo 4:16. De ahí concluimos que fue donde le dieron la sentencia, y él entonces ahora sí ya sabía el día, la hora y todo. Ahora, ¿qué pensaba Pablo de la vida y de la muerte? Déjeme decirle algunas cosas que dijo, las que quedaron registradas, pero sabrá Dios. Por ejemplo, Filipenses 1:21, porque para mí vivir es Cristo y morir es. Nosotros podemos decirlo como Pablo, el tema es si podemos asumirlo como Pablo. Pablo decía, para mí vivir mientras viva es para el Señor, y cuando me muera, morir es ganancia. Bueno, si es ganancia, entonces ¿por qué pedir una cadena de oración? Ahí es donde nos contradecimos, ¿verdad? Que por un lado va con el Señor, sí, pero a veces no queremos soltarlo como que si fuera no sé para dónde, ¿sabes? A veces me resulta como incoherente el asunto. Bueno, 2 Corintios 5:8 dice, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. ¿Usted qué prefiere? Ya, Pablo, yo prefiero irme. Si me dan permiso me voy. Vea cómo me gusta mucho esta versión de lenguaje sencillo, lenguaje actual. Dice Filipenses 1:22. Oiga, en realidad no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. O sea, el conflicto de él era al revés. Mientras nosotros estamos, Señor, no, bueno, si tengo que irme me voy, ¿qué voy a hacer? Él era al revés, de ahí, Señor, si me tengo que quedar, está bien, de ahí, si usted cree que todavía le sirvo, me quedo. Pero si usted, bueno, vámonos. Tenía su mirada ahí, es que por lo que él creía. Ahora, número uno, el concepto de la muerte. Mire cómo empieza la forma elegante, magistral con que Pablo expone ese es el epitafio. Dice 2 Timoteo 4:6, por mi parte, oiga las palabras que usa, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Ahora, aquí hay que hacer un poquito de teología, porque cuando decimos sacrificio, la palabra sacrificio para nosotros significa duro, feo. Sacrificio nos suena así. No, pero no, la palabra que él usa ahí, y la palabra que usa el griego, es libación. Era una ofrenda. O sea, él veía, otra traducción, déjeme leerle una del lenguaje actual. Dice, ya falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a Dios. ¿Vio cómo cambia? Pero la primera cosa aquí es que él no ve la guillotina o la horca o la cruz, no la ve como un instrumento de muerte, la ve como un altar donde él va a ser depositado. Se dice, no, los romanos no me están matando realmente. O sea, es el momento que Dios quiere ya que nos reunamos, y lo que ve eso como un vehículo, y puede ser eso o cualquier otro, le da lo mismo. Pero él, lo que sí me gusta mucho, por ejemplo, Biblia de las Américas dice, porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y esa es la traducción más correcta. Una ofrenda de libación, déjeme explicarle, era cuando se ofrecía un sacrificio de paz para Dios, un sacrificio, al final se terminaba para como la cereza en el pastel, lo que se hacía era que se derramaba vino sobre el sacrificio. Vino, esa es la libación, derramar vino sobre el sacrificio. Y Pablo, que se ve decapitado, su sangre vertida por todo el espacio, él decía, no, eso es una libación. O sea, ya mi vida fue una ofrenda toda. Él lo dijo, ya lo había dicho, ¿verdad? Que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya él vivía desde esas realidades. Dice, ahora lo que falta nada más es la libación. Mi sangre va a ser eso como para terminar, Señor, te lo ofrezco
como una libación. O sea, vea la forma en que se está diciendo: me van a cortar la cabeza. Me parece elegante, hasta poética me suena, Entonces considera su propia sangre como la libación que era derramada en las ofrendas. Los paganos también derramaban, los romanos derramaban vino sobre las ofrendas. Ahora, ve todo el lenguaje que está usando por el cuidado que tiene de no herir la sensibilidad de Timoteo ni de los hermanos. O sea, no llega a decir: hermano, me va a morir, tengo cáncer, hasta aquí llegué, de ahí, que sea lo que Dios quiera. Con un cuidado toca el tema, cuidando el corazón hasta el final. Me parece impresionante, me parece lindísimo, majestuosa la forma. O sea, cuidando el corazón de Timoteo, casi emocionando a Timoteo. Timoteo se imagina el privilegio que va a tener ahora que me corten la cabeza. O sea, la sangre va a ser como la libación esa que le entregamos al Señor, y cierro mi capítulo así, ofreciéndole a Dios por favor, eso es otra cosa, con un lenguaje triunfante, sencillo, muy bonito. Pero ahora, a continuación, usa una serie de metáforas. Ya esta era una metáfora, pero va a usar una serie de metáforas más. Dice, por ejemplo, una frase que ahora es muy común, todo el mundo la usa. Dice: no, ya partió con el Señor. Fulano ya partió con el Señor. Bueno, lo decimos porque lo hemos oído y lo venimos, ¿verdad?, por muchos años desde chiquitos, pero no sabemos qué significa. Yo no sé si Pablo inventó realmente, si fue Pablo el primero en usarla, o ya los apóstoles, porque Pedro la usó también, la misma palabra, que es analusis, una palabra que quiere decir que usaban los marineros analusis para soltar las amarras de un barco. Y Pablo toma prestada esa imagen, ¿verdad? Eso es como la persona que está en el aeropuerto y dice: estoy esperando que llamen para abordar. O sea, emocionado. O sea, ya, para eso fue el sueño de mucho tiempo. O sea, ¿quién no ha soñado con viajar alguna vez a algún país? Y esa sensación de montarse en el avión la primera vez, y usted está en el aeropuerto y todo, pero hasta que usted no lo llaman, hasta que se le para el pelo a uno: esto sí es cierto, ahora sí es cierto que voy para adentro. Y usted pasa por ese túnel que lo lleva hacia, y esa emoción, ¿verdad? Entonces Pablo lo pone exactamente, crea una imagen mental en Timoteo y le dice: Timoteo, llegó el momento. De hecho, literalmente se podría traducir: me están desamarrando, podría ser una traducción muy literal. Me están desamarrando ahora. O sea, estuve más bien así, mi viaje empezó ahora de verdad. Y Pablo está emocionado, dice: la partida, analusis, la partida, el momento de mi partida ha llegado. Desatadura, me desataron, podría ser. Pedro lo vio de la misma forma, también él lo dice por ahí. Entonces, número uno, ¿usted qué piensa antes de morir? Yo les he contado 10,000 veces, pero veo inevitable, no sé cómo no hacerlo, cosas que a uno lo marcan demasiado, ¿verdad? Y es que yo he visto morir gente creyente y gente no creyente, y gente creyente y gente creyente. Una diferencia enorme. Como te digo, ver a la mamá de Marta con esa sonrisa aquí, pero ir a orar por un señor. Voy a contar la versión más corta porque lo he contado tantas veces, pero es que de una familia que me dice: que mi papá se está muriendo, pastor, venga a orar por él. Y yo iba así como el padrecito que va a ir. Y cuando llego, pase al cuarto, y todos se salieron y me dejaron solo con él. Y desde que llego, el señor así todo tranquilo, y me dice: ay, pastor, oremos por ellos, no entienden. Y yo me quedo así. Mire, para hacerle la versión corta, en serio, vea, ese hombre se le ponían los ojos llorando diciendo: pastor, vea, anoche creí que era noche. Y yo nada más le digo: mi señor, ¿será que hoy venís por mí? Pero así como un novio enamorado esperando, y con los ojitos así se le hacían agua. Y decía: es que, y bueno, no llegó, pero tal vez hoy. Pero así yo decía: pero este hombre está deseando. Dice así: pero es que oremos por ellos. Vea, el cuadro, ¿sabe que es el cuadro más patético? O no sé, humildemente lo voy a decir. Por dicha que la familia, no, sí, yo me eché al agua después. Fui para orar por el Señor y terminé hincado y el Señor orando por mí.
Dice, ore por mí, ¿qué quiere que voy a hacer? Yo nunca había visto una fe así. ¿Qué diferencia hace, por Dios santo? Pero a ver, es la fe precisamente. ¿En qué crees? Tenés que resetear, no sé qué creías. Lo que sabes de la muerte, eso lo aprendiste de dónde, oíste a tu abuela decir algo por aquí, oíste un chiste. O sea, ¿cómo se construyó? ¿Con qué materiales construiste el concepto de la muerte? Tiene que ser renovado. El temor a la muerte puede cambiar muchísimo. Recuerdo, Claudia, cuando conocí a Claudia le tenías mucho miedo a la muerte, ¿verdad? Y era un tema. ¿Y qué hicimos? Hablar del tema, comenzamos a hablar, ¿verdad? Hablábamos mucho. ¿Y qué dice la Biblia? No sé qué. Y ahorita está deseando morir. No, mentira. ya será amando, Señor, porque se está muriendo. Pero, a ver, ¿cómo adquirir esa paz? Porque no es un asunto meramente psicológico, decir, no, a ver, ya no le tengo miedo. No, así no funciona. Le voy a enseñar cuál fue el método de Pablo, cómo Pablo lo logró, cómo concretó eso realmente. Bueno, lo primero que hace es, en retrospectiva, hacer un inventario en retrospectiva. Si no podemos hacer eso, el día que nos toque estamos fregados. Pero lo que hace Pablo es ver para atrás y hace estas declaraciones. Le dice a Timoteo, tranquilo, mire, número 1, he peleado la buena batalla. La mejor traducción diría, es que la buena batalla no es que estuvo muy, como que bravo estuvo el partido, ¿no? Buena de calidad, digna. O sea, peleé, valió la pena, fue una pelea digna la que peleé. Aquí hay dos preguntas. Primero, ¿estás peleando alguna batalla? Y si estás peleando, ¿qué batalla estás peleando? Hay gente que pasa peleando con la familia, con el vecino, con el perro, con todo. No, Pablo dijo, he peleado la buena batalla. La buena batalla de que él ahorita lo va a explicar. O sea, una lucha constante. Insisto, igual que el trauma que nunca he podido curar con Andrés, ¿verdad? Cuando llegué al gimnasio y me dijo, si no le duele nada, nada fue. Era tanto Mateo poniéndome buzo y sacándolo para que me diga eso. Si no le dolió nada, a nada fue. Si usted es cristiano y no está luchando, a nada viene a la iglesia. Si usted la está llevando suave y dice, no, todo pura vida, qué dichoso, hermano, qué dichoso, porque ser cristiano es difícil. ¿Cómo estás haciendo con las tentaciones? O sea, si no estás luchando, entiendo que te vas en todas. O sea, porque una de dos, o cedes a todo, o te abstenés, pero abstenerse duele y cuesta, ¿sí o no? Entonces que usted me diga a mí que no está luchando, que no ha tenido ninguna lucha. ¿Pablo fue perfecto? No. ¿Pablo fue pecador? Sí. Pero cuando llega al final de su historia con cicatrices, porque él mismo lo dijo en algún momento, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Él se confiesa ahí, soy humano como todos los demás, hago cosas que no quisiera y lo que debería a veces me cuesta. Él vivía esa lucha es esa tensión que existe entre nosotros, entre lo correcto y lo no, y toda esta lucha, que hay gente que no la lucha sencillamente, ¿verdad? Pero Pablo sí. Dice, sí, tendré cicatrices, sí, dejé el pelo en el alambre y a veces el pellejo, pero sabe Dios, voy a usar la palabra, a tropicalizarla, me perdonan, sé que hermanos en Cuba, en otros países nos ven o van a ver el video después. Usaré una palabra que no se usa ya en estos países. Aquí decimos la pulsió, se esforzó mucho. De hecho, la palabra que Pablo usa, he agonizado la buena batalla. Agonizar, la palabra que hoy se usa estrictamente para cuando alguien está muriendo, pero no, etimológicamente agonizar quiere decir lucha fuerte. O sea, entonces es decir, está agonizando, está luchando por su vida, pero hoy es casi más bien como al revés, como está agonizando y ya está listo. No, una persona agonizando cuando está levantando pesas, cuando está empujando el carro ahí. O sea, agonía es lucha intensa, eso es lo que quiere decir en su original, ¿verdad? Su etimología. Entonces, la primera cosa que le da esa tranquilidad a Pablo es saber, Señor, usted sabe
él ni se disculpa, sabe que no es perfecto, que fue pecador, pero que la pulsié, la pulsié. Si uno no puede decir eso, hermano, si uno llega en el momento de la agonía y diciendo, me resbalé todas las veces, la verdad es que, o sea, recuerde cuando decíamos un tiempo atrás, a ver, esto es muy grosero, pero no encuentro una forma, una metáfora mejor. Que una oveja puede caer en un barrial, sí, pero que solo los cerdos permanecen ahí, las ovejas no. Una oveja puede caer en un barrial, pero busca cómo salir, pero los cerdos no se quedan ahí, les encanta y se van a quedar ahí a vivir en el charco, en el barrial. Entonces, las luchas de Pablo, por favor, ¿cuántas veces dijo? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y hace una lista contra. Entonces, lucha contra los espíritus y contra el diablo y contra todo eso. Por otro lado, lucha contra los judíos, contra el imperio romano, contra los hermanos falsos, no, una vida, y lucha contra sus propias pasiones. Contra sus propias pasiones. Y usted que está peleando, deberíamos estar peleando algo. No, ofrecer pelea, lo mínimo. Nos pueden meter unos goles, a veces perder unas batallas, pero estás peleando. Lo que no puede ser es haber sacado la bandera blanca tan temprano. Número 2 dice, he terminado la carrera. Me llama la atención Pablo, ese es muy Pablo, usando siempre, tomando prestado de las olimpiadas que se hacían ya desde aquel tiempo en el Istmo, y tomaba de ahí siempre pelear, luchar, correr, ¿verdad? Que el premio, que la corona, usa mucho, metafóricamente usa mucho el tema de las olimpiadas. Dice, ahora es una carrera, he acabado la carrera. Oiga, déjeme decir una cosa. Yo lo digo siempre, pero usted no ha terminado la carrera, ni yo. No hable como que si hubiera terminado la carrera. Cuando usted critica a alguien, cuando usted condena a alguien, hermano, usted nada más, por favor, vea una carrera. Si por algo usó el ejemplo, vea una carrera. ¿Cuántas veces esa persona que arranca de primero y las 3 primeras vueltas va de primero y ya termina la carrera y quedó de noveno, y el que venía atrás tranquilo y fue poco a poco? O sea, usted no ha terminado. ¿Sabe por qué? Porque no dan medallas a los que comienzan carreras, dan medallas a los que terminan carreras. Pablo podía decirlo, ahora sí, porque ya hasta aquí llegué. Él terminó la carrera, y una carrera que no es una carrera de velocidad. Hay gente que entra al reino de Dios y ya quiere tocar la batería, recoger la ofrenda y predicar los domingos y todo. Oiga, tranquilo, la carrera es de obstáculos. Vamos a ver cuando vengan las pruebas, vamos a ver cuando venga la adversidad. ¿Cómo se corre la carrera? Déjeme decirle, le voy a soplar ¿cómo extraemos de Pablo? Le copiamos. Dicen por ahí que nadie escarmienta por cabeza ajena. Yo creo que sí deberíamos, y la gente con un poquito de sabiduría debería aprender de los errores de los demás y de los aciertos de los demás. Pero decía el apóstol, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Oiga, ¿cómo se corre la carrera? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, aquí está. Miren, nos dieron en guerra avisada, déjalo correr. Vea, lo primero dice, despojémonos de todo peso y pecado. ¿Quiere decir que peso y pecado son lo mismo? No, claramente no. De peso y pecado son dos cosas diferentes. Entonces quiere decir que el peso no es pecado. Pero entonces, ¿qué es peso? Bueno, si usted va a correr una carrera, yo decía que esta carrera que corren en Punta Arenas, ¿cómo se llama? Sol y Arena. Bueno, a mí me encantaría, bueno, no me encantaría. Yo decir, me encantaría correrla, para nada me encantaría correrla. Pero pienso que si tuviera que correrla, me gustaría correrla con mis Ray-Ban oscuros, porque el sol le pega uno en la cara y todo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no corren con Ray-Ban?
O sea, ¿por qué a veces ni gorra? Bueno, porque en una carrera de esas, mire, si hay gente, yo pienso que los que tienen plancha, y ahora las recojo cuando vengo, las recojo cuando vengo para arriba, pero todo pesa, todo pesa. O sea, hay cosas que no son malas en la vida. La pregunta es, esto no es malo, pero ¿me acerca o me aleja de Dios? ¿Me acerca o me aleja de la iglesia? Esto, sí, es bueno, pueden ser cosas buenísimas, pero yo no sé por qué la gente se mete precisamente los domingos en la mañana. Y ahora, mira, tienen toda la semana, pero no, es un curso los domingos a las 10. Voy para la caminata el domingo. O sea, okay, es pecado caminar, no es buenísimo para la salud. Pero es peso. Si no te permite terminar la carrera, si te va a sacar, entonces deberías verlo como peso. Y Pablo dice, despojémonos del peso, quíteselo. O sea, quítese los anteojos, la gorra, el llavero. Es una carrera larga, hermano, todo va a pesar en el camino. Vaya ligero de equipaje. Despojémonos de todo peso, por un lado, no puedo quedarme mucho ahí. Pero, y además dice, aquí sí está delicado, y del pecado que nos asedia. A ver, es bueno ver otras traducciones, pero un diccionario dice, el pecado que asedia se refiere a un problema o falta principal o constante. Y si leemos otra versión, dice, los pecados que nos asedian se refieren, dice, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Los pecados que nos asedian son aquellos con los que luchamos continuamente, hacia los cuales tenemos una debilidad. A ver, en buen alajueliteño, ¿qué es lo que le mueve el piso a usted? O sea, hay gente que ni siquiera quiere pensar ni reconocerlo. Tiene que haber algo que a usted es su debilidad, donde usted cae. Y la gente inmediatamente piensa en cosas sexuales o cosas así. No, olvídate. Puede ser el chisme, puede ser la murmuración, la avaricia, la envidia, esas cosas ocultas que no huelen a nada ni nada. Entonces pasan ahí como que si usted fuera el más santo del mundo, y por dentro, ahí donde Jesús le decía a los fariseos, ustedes son como por hipócritas, ustedes limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro, dice, está sucio, hay que limpiar el vaso por dentro también. Bueno, hay pecados que es muy fácil que a la gente se les nota, pero los otros, ¿qué hacemos con la envidia? ¿Qué hacemos con el egoísmo? ¿Qué hacemos con la avaricia? Agarrados como... Y esos pecados no se ven escandalosos, pero ese es el pecado que lo asedia. La indiferencia, ¿sí?, ante las necesidades. Hay un montón, por Dios, descubre el suyo. ¿Cómo no vas a ver? Pero Pablo dice, despojémonos del pecado que nos asedia. Yo tengo que saber qué es lo que me mueve el piso, y contra eso es donde tengo que pararme duro. Y además dice, y corramos con paciencia la carrera. Y me gusta mucho como originalmente dice, la carrera que nos fue propuesta. Así es como dice, aquí dice la carrera que tenemos por delante, pero podría ser cualquiera, una que tenemos por delante. No, es la que nos fue propuesta. No estamos corriendo por donde nos da la gana. Alguien determinó la salida y la meta. Esa es la carrera que estamos corriendo. Pero dice que la corramos ¿con qué? Bueno, paciencia. Recuerde que no estamos hablando de lentitud, como típicamente en Costa Rica por lo menos entendemos la paciencia, es la lentitud con que hacemos las cosas. ¿Qué paciencia para barrer? No, paciencia en la Biblia, la palabra paciencia quiere macrotumia, es largura de ánimo, una persona que no se desanima. Es paciencia, es tenacidad, es no rendirse. Esa es la idea de paciencia aquí. Y la otra cosa dice, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Recuerda cuando Jimmy Swaggart, ¿cuántos conocieron a ese predicador? Jimmy Swaggart, en los años 80 y algo. Oiga, fue un fenómeno, increíble predicador, era impresionante verlo. Trajo miles de almas a la iglesia, a Cristo. Pero cuando cayó, miles, millones de personas se apartaron de Dios. ¿Por qué? O sea, usted no puede correr una carrera viendo para todos lados. O sea, usted ha visto un corredor corriendo y viendo para atrás, o viendo para allá. Usted tiene que correr viendo a la meta, si no te salís del carril.
viendo a Jesús. Mire, el que cayó no fue Jesucristo, fue Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart no murió en la cruz por usted, ni yo he muerto por usted en la cruz. Si alguien cae, usted está aquí pulseándola, usted está aquí peleando la buena batalla. Si alguien cae, ore por él, Señor, ayúdale, pero usted siga, es su carrera, es su carrera. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Bueno, después de mirar su pasado, Pablo siente paz, y lo que le queda es ver para el futuro, y dice: así que Timoteo, tranquilo, ¿sabe qué sigue? ¿Sabe qué sigue? Pero con una seguridad. ¿Sabes qué sigue, Timoteo? Pero eso, yo me imagino los ojos de Pablo, que no podía creerlo, porque tanto tiempo había esperado este momento. ¿Y sabe qué es lo que queda? Lo que me queda es la corona de justicia, que el juez justo, no Nerón, el juez justo me otorgará en ese día. O sea, me está esperando eso, Timoteo. ¿Se imagina? Se le paraba el pelo, ¿se imagina? Llego ahora y está el Señor, el juez justo, me va a poner la corona de justicia que ha prometido a los que le aman, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. A ustedes también. A ustedes también, sí que. Pongámonos de pie, por favor. Dice Pablo que esa corona de justicia es para todos. Dice que es para todos los que pelean la buena batalla, terminan la carrera y guardan la fe. Dice Pablo: he guardado la fe. Señor, a pesar de todo, he pasado situaciones difíciles, nunca dejé de confiar en vos, Señor, nunca. En la cárcel, ahogándome en el mar, apedreado, y ahora voy para la guillotina, pero nunca dejé de confiar ni de creer en vos, Señor, nunca. Y si hacemos esas tres cosas, la muerte que es, el momento donde vamos a reunirnos con un montón que partieron antes que nosotros, alguna gente amada, muy amada, y los héroes de la fe que salieron antes de nosotros también, a recibir nuestra corona también. Me parece que es muy emocionante, muy emocionante.